Tengo que hacer un disclaimer antes de empezar, ¿no? Tienes que ver esto con pinzas o de repente no es tan recomendable para ti. Si por ahí no te sientes preparado para ciertas cosas que vamos a tocar, van a romper un poquito algunos esquemas. Tenía un ángel al costado, ¿no? Pero ¿sabes qué? Hay experiencias espirituales que me pueden llevar a pensar que sí. El versículo más importante, ¿no?, sobre el que vamos a estar rondando es el de Hechos, capítulo 12. Hay versículos mucho más específicos sobre ángeles guardianes. 3 preguntas. ¿Existen los ángeles guardianes? ¿Qué pasa en el mundo espiritual mientras duermes? ¿Podemos ver lo que pasa en el mundo espiritual? Como que si estuvieran diciendo que el ángel de Pedro se ve como Pedro. Como que si fuera una especie de doppelganger. Sí, algunos piensan de que incluso nuestro espíritu está viajando en distintos lugares, ¿no? Está en otras misiones. Existe esta capacidad de ver lo que sucede a nivel espiritual, como ya dije, como un don, que él llama el de vidente en el espíritu. Pasa que la palabra vidente es un poco truculenta porque suena a alguien trucho, a esos brujos que no son de Dios. Entonces, decirte, oye, es un vidente en el espíritu es como, ya, pues me estás floreando. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más del podcast Influyente. En esta ocasión estamos con mi querido amigo Andrés. ¿Cómo estás? Muy bien, un poco cansado. Terminamos el día, pero sacando fuerzas de Dios para poder grabar rápidamente 3 preguntas que te van a bloquear la cabeza. Sí, el día de hoy tenemos un tema bastante controversial, por así decirlo, bastante picante. De hecho, tengo que hacer un disclaimer antes de empezar, ¿no? Una Porque advertencia. vamos a tocar algunos temas que, si bien es cierto, no son una herejía propiamente dicho, pero para algunos pueden ser tal vez algunos temas tal vez un poquito heterodoxos que seguramente nunca los has escuchado. Puede ser que te replantees ciertas cosas. Si quizás de repente eres nuevo en la fe, por ahí que tienes que ver esto con pinzas o de repente no es tan recomendable para ti, si por ahí no te sientes preparado para ciertas cosas que vamos a tocar, porque algunas de las cosas que se van a mencionar en el video de hoy van a romper un poquito algunos esquemas, van a tocar ciertos tópicos que no suelen tocarse, sobre todo en las iglesias, que de hecho esa es una de las razones por las cuales hacemos este podcast, porque si quisiéramos hablar de lo que se habla en las iglesias, entonces ¿para qué hacemos el podcast, no? Simplemente te congrega el domingo y ya está, ¿no? Pero la idea es un poco Claro, más pero vale allá. vale la pena mencionar que, o sea, son preguntas válidas. Es como tú te puedes preguntar lo que tú quieras acerca de la vida espiritual, acerca de la fe cristiana, acerca del mundo donde vives. La cuestión es que estas cuestiones no te alejen de Jesús, sino te acerquen. Entonces, tómalo esto como una advertencia. Si ves que hay algún tema que te mueve el piso o alguna situación que no sabes cómo manejarla, puedes buscar mentoría, puedes buscar asesoría, puedes buscar consejo pastoral, pero quiero que sepas que estos son temas que son bíblicos, que vale la pena mencionarlos, vale la pena comprenderlos un poco más y seguir indagando, porque igual el mundo espiritual no lo conocemos por completo. Así que vamos con fe. Así es. Entonces, el tema de hoy es los ángeles y el mundo espiritual, ¿no? Básicamente hemos querido tocar este tema porque yo he estado últimamente investigando bastante sobre este tema que a mí me llama mucho la atención, me parece importante. Uno de los libros que he leído ha sido el de un hombre o un siervo de Dios llamado Blake Healy. No sé si alguna vez has tenido oportunidad de escuchar de él, pero de hecho lo loco es que él es conocido como el vidente, ¿no? The Seer en el mundo anglosajón, porque él es, en este caso, de allá, ¿no? Es de Estados Unidos, y publicó, de hecho él tiene 3 libros publicados, pero en esta ocasión todo el video de hoy va a estar basado en gran manera de su libro El Velo, The Veil, ¿no? Claro, ahora yo sé de él por lo que me has enviado por ahí una referencia, he visto un par de videos en estos días para conocerlo. De antemano yo lo escucharía solo por morbo, lo escucharía por saber qué tiene que decir, porque hay un verso que sabemos, en 2 Timoteo 4:3, que dice: llegará un tiempo en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta, sino que buscarán rodearse de maestros que complazcan sus deseos de escuchar. O sea, lo que llamamos comezón de oír. Quieren oír algo nuevo, una revelación nueva. Por eso hay tanto pastor raro centroamericano que te dice revelaciones nuevas a cada rato. Entonces, por ese cuidado, yo no suelo escuchar tanto ese tipo de personas, pero ahora que lo escuché, recomendado por ti, Axel, me pareció interesante y llamativo, porque tampoco el pata tenía, y eso vale la pena, ¿no?, mencionar, este autor, que por cierto escribió este libro del que tú vas a hablar, Axel,
me convenció un poco más por el hecho de que tiene un buen carácter. O sea, hay un tipo de persona que tú puedes observar cuando es un fanfarrón que quiere Claro, enaltecerse. pastor estrambótico, ¿no? Claro, no es un farsante que quiere hacerte sentir inferior y que él sabe más que tú. No, se nota que el pata, el que le llaman vidente, qué feo nombre, ¿no? Él tiene un carácter de hombre de Dios. O sea, él es un cristiano normal como tú y como yo. Entonces, eso me llamó la atención. Pero vamos a ver, ¿qué preguntas quieres responder? Porque tenemos 3 preguntas que nos atañen a todos y vamos a basarnos un poco en este libro que Axel menciona y también en algunos otros versos bíblicos. Sí, de hecho, para poder contrastar información, no solamente quedarnos con lo que dice el autor, ¿no? Lo que me ha parecido interesante es básicamente cuando él habla, ¿no?, acerca de los ángeles en particular. Y la primera pregunta de la noche es si existen los ángeles guardianes, o como tradicionalmente se les dice, el ángel de la guarda. No sé si alguna vez, o sea, de hecho sí deben haber oído hablar de esto, porque creo que como latinos vivimos la gran mayoría de nosotros en un contexto católico, y seguramente incluso te deben haber enseñado cuando estabas pequeño la oración del ángel de la guarda, ¿no? A mí me la enseñaron. Yo, por ejemplo, cuando estaba chiquito, mi profesora de primaria me la enseñó y yo oraba. Me acuerdo que hacía el Padre Nuestro, el Ave María y luego hacía el ángel de la guarda, ¿no? Claro, ¿cómo era este ángel de la guarda? Dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Yo lo decía también, o sea, como tradición, ¿no? Nunca me puse a pensar si realmente tenía un ángel al costado, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Hay experiencias espirituales que me pueden llevar a pensar que sí. Sobre todo aquellas, no necesariamente evangélicas, pero sí que de gente que dice que ve cosas y que por ahí vio algo en mi hermano, en mi familia. Entonces, yo me quedé pensando, de ahí no indagué más en el tema, pero ahora sorpréndeme. Claro, o sea, de hecho, el día de hoy, el versículo más importante, ¿no?, sobre el que vamos a estar tal vez rondando, es el de Hechos, capítulo 12, el versículo 15, que es el más neurálgico, pero en este caso Andrés nos va a dar como que unos versos antes como para poder entender todo el contexto. A ver, entendamos un poquito el asunto, ¿no? En el libro de los Hechos, capítulo 12, en general, pasa que Pedro está encarcelado y está durmiendo en la cárcel mientras los hermanos, la iglesia, la gente, oraba por él. Entonces dice la Biblia en el versículo 7 que de repente un ángel de Dios se le apareció, una luz brilló en la cárcel, el ángel tocó a Pedro para despertarlo y le dijo, levántate, date prisa, y lo sacó, lo cubrió, le dijo, ponte tu cinturón, ponte tus sandalias y vamos, y se lo llevó. O sea, el ángel literalmente lo sacó entre la gente, entre los guardias de la cárcel. Pedro dormía entre 2 guardias y afuera habían otros más, no sabemos cómo, lo sacó y lo llevó a la casa donde estaba la gente de la iglesia orando por él, ¿no? Porque querían su libertad. Entonces dice la Biblia que eso fue en la casa de María, que es la madre de Juan Marcos. Dice entonces que ellos seguían orando y Pedro llegó a la entrada de la casa y llamó a la puerta. Y una sirvienta llamada Rode salió a ver quién llamaba. Ese es el versículo 12. Salió la chica a ver quién llamaba y en el 14 dice, al reconocer la voz de Pedro fue tanta su alegría que la flaca ni siquiera abrió la puerta, sino que fue corriendo a decirle a la gente, está Pedro afuera. Y lo que la gente le dijo, oye, estás loca. La trataron de loca, pero como ella insistía en que Pedro estaba en la puerta, la gente pensó que tal vez habían visto a un ángel, o como dicen algunas versiones, al ángel de Pedro. Mientras tanto, Pedro seguía tocando la puerta, oye, ábrame, ¿no? Hasta que le abrieron y todos se quedaron sorprendidos de verlo allí. Dice el versículo 17, Pedro les hizo señas para que se callaran, porque mucha bulla, y empezó a contarles cómo pasó esto del ángel y que lo liberó, y le dijo, vayan y cuenten a Jacobo, y él se fue, se despidió y se fue a otro pueblo para que no lo apresen, ¿no? Y eso fue. Herodes Agripa creo que lo había metido a la cárcel y de ahí todo un tema con el que Dios lo castiga. Pero hasta ahí este verso, del cual parte esta teoría o esta idea de que hay ángeles guardianes. ¿Dices tú, Axel? A ver, cuéntame un poco más. Claro, ¿no? En el libro de Blake Healy, él básicamente lo que afirma es que cada persona tiene un ángel guardián. De hecho, él lo afirma porque no por nada se le dice un vidente, sino que es porque él puede ver cosas del mundo espiritual.
o eso es lo que él afirma. Habría que creerlo, pues, en todo caso, ¿no? Eso es algo que en todo caso que vamos a ir desarrollando conforme vayamos avanzando en el tema, ¿no? Pero básicamente él dice que dentro de todas las ocasiones que ve cosas en el espíritu, ha podido notar de que todas las personas, absolutamente todas, tienen un ángel guardián. Ahora sí, ojo que este pata, en el libro que tú estás mencionando, ha tomado este versículo que es el que más se podría usar para esos fines, pero ojo que en la Biblia católica hay versículos mucho más específicos sobre ángeles guardianes. Ya vamos a hablar de eso en la segunda pregunta. Claro, de hecho, otra de las cuestiones interesantes de esta pregunta, ¿no? Si es que existen los ángeles guardianes, es que si nos damos cuenta en el mismo texto, los discípulos que estaban en la casa no se sorprenden de lo que ella les había dicho, ¿no? O sea, y tampoco plantean la hipótesis que de repente ha ocurrido un milagro, sino que, o sea, cuando de repente alguien está ante un hecho que puede ser extraordinario, ¿no? Milagroso, lo normal, lo común es que uno trate de buscarle alguna explicación natural o en este caso darle la explicación de nuestro contexto, ¿no? Es como que intentas relacionarlo con aquello que de por sí tú ya conoces. Entonces, lo loco es de que los discípulos dijeron inmediatamente de que era el ángel de Pedro. Haberse preguntado una de esas tres cosas. La primera es, ¿existen los ángeles guardianes? La segunda pregunta es, ¿qué pasa en el mundo espiritual mientras duermes? Y la tercera es, ¿podemos ver lo que pasa en el mundo espiritual? ¿Tenemos la capacidad de acceder a ese mundo? Entonces, claro, pero Ángel, ¿tú crees que se refería, o el libro plantea que se refiere a el ángel de la guarda de Pedro o el espíritu de Pedro? Porque también la palabra ángel a veces la traducen como espíritu. Claro, lo que pasa es de que no dice el libro específicamente, o sea, el autor no menciona que en ese versículo como tal se haya manifestado el ángel de la guarda, o sea, no va a utilizar ese término, pero sí se entiende como un ángel que es el que libera a Pedro. Y claro, pero en las posturas cristianas, hasta donde sé, no se habla de un ángel de la guarda en sí. ¿Qué está planteando el libro entonces? Claro, no es una creencia común en la iglesia evangélica. Y ahí comenzamos justamente con eso. O sea, sobre la cuestión de que si existe un ángel de la guarda o no. Lo que vemos ahí es básicamente un ángel que libera a Pedro, y cuando Pedro llega a la casa de los discípulos, cuando se les cuenta la noticia de que era Pedro quien estaba en la puerta, no dicen, ah, no, estás loca o cosas por el estilo, sino básicamente lo primero que piensan es, ah, de repente no has visto a Pedro, sino has visto a su ángel. Como que si fuera una cosa bastante común, como que si la creencia de todos los que estaban ahí era que existía tal cosa como el ángel de tal persona. O sea, vamos ahí viendo cómo tenemos, en todo caso para mí yo lo tomo como que un fundamento bíblico para comenzar a pensar de que eso sí es posible en realidad. Pero es posible porque la gente lo creía en ese momento, pero no necesariamente hablamos de teología. Bueno, hoy vamos a hablar de tres preguntas interesantes para todos. La primera es, ¿existen los ángeles guardianes? La segunda pregunta es, ¿qué pasa en el mundo espiritual mientras duermes? Y la tercera es, ¿podemos ver lo que pasa en el mundo espiritual? ¿Tenemos la capacidad de acceder a ese mundo? Esas tres preguntas vamos a responder en esta noche. Bien. Retomando, respondiendo a la primera pregunta sobre si existen los ángeles guardianes, tú mencionas, Axel, que en este libro el autor indica de que basado en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 15, donde el apóstol Pedro fue liberado de la cárcel por un ángel, podemos deducir que la gente tenía la creencia de que existían los ángeles guardianes, porque cuando Pedro es liberado de la cárcel, toca la puerta, la chica va a abrir y como escucha la voz, anuncia que Pedro está ahí, y la gente dice, no, tal vez estás equivocado, debe ser el ángel de Pedro. Esa es la postura del libro, en pocas palabras. Claro, o sea, como que se da un sustento como parte de lo que viene a ser la idea de que existe tal cosa como un ángel de la guarda o un ángel guardián. De hecho, el libro incluso no se queda ahí, sino que va más allá.
porque hace un examen un poquito más minucioso del texto. Pero para agregarle de repente un poquito más de peso incluso, porque yo creo en lo personal, cuando yo leo ese texto, me parece que sí podemos deducir de que dentro de los discípulos, como vuelvo a repetir, esta era una creencia común, si no, no hubieran dicho eso. Ahora, tengo por ejemplo el comentario del contexto cultural de la Biblia, del Nuevo Testamento, por el autor Craig Keener. La reacción de los discípulos no fue una alucinación que estaba basada, no fue una alucinación, sino que estaba basada en la angelología judía del Segundo Templo. Para entender, o sea, cuando se habla de los judíos o el judaísmo del Segundo Templo, es una referencia a los judíos del tiempo de Jesús. Porque hay que especificar muy bien eso, porque el judaísmo de los tiempos de Moisés y de los tiempos de Jesús no es el mismo, así como el judaísmo que tenemos de hecho hoy en día tampoco es el mismo del judaísmo del Segundo Templo. Entonces por eso se especifica de qué temporada es, ¿no? Entonces dice este comentario que para los judíos era completamente normal la creencia de que cada persona, o por lo menos cada persona justa, tenía un ángel guardián que siempre estaba con él. Ah, qué interesante. Entonces ahí te das cuenta que desde un punto de vista también de un experto bíblico, también sostiene en este caso ese punto de vista, ¿no? Ahora, vale la pena también agregar a esto, Axel, a esta respuesta, y para que tengas un contexto amplio, ¿no? Que más allá de esta versión, hay otra versión también que indica, por tradición cristiana, que podrían haber ángeles guardianes. ¿Y cuál es? El Catecismo Católico. El Catecismo Católico en el punto 336 dice: desde su comienzo hasta la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia y de su intercesión. Nadie podrá negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducir su vida. Eso lo dice San Basilio Magno. Ahora dice, desde esta tierra, San Basilio, desde esta tierra, la vida cristiana participa por la fe en la sociedad bienaventurada de los ángeles y de los hombres unidos en Dios. Como que hay una coinonía entre ángeles y humanos. Eso dice el catecismo, o sea, es teología católica directamente. ¿Y ahora en qué se basa? Porque a veces citan el catecismo como si fueran alucinaciones de los papas, ¿no? Pero no, su base bíblica está en un libro que los evangélicos no pueden considerar porque no creen en esos libros. Tobías, el libro de Tobías, en el capítulo 5, en el versículo 4, pasa que aparece Rafael a Tobías. Dice en el versículo 4, Tobías fue a buscar a alguien que conociera bien el camino y lo llevara al país de Media. Cuando salió se encontró con el ángel Rafael, pero Tobías no sabía que era un ángel de Dios. Entonces Tobías le preguntó: joven, ¿tú de dónde eres? Y él: soy israelita igual que tú, le dijo Rafael. Estoy buscando trabajo. Ah, ya, ¿sabes cómo llegar al país de Media? Soy Rafa. Sí, o sea, le dijo: soy Rafa, no, estoy escuchando allá, y lo acompañó. O sea, Rafael se hizo el suecazo, pero para acompañarlo, para protegerlo. Y se devela esto porque estamos en el capítulo 5, versículo 4, y luego en el capítulo 12, recién se revela que él era Rafael y le dice: adora a Dios, no me adores a mí, todo bien, yo estoy para proteger, Entonces, esta es la base bíblica del Catecismo Católico para indicar eso. Estoy seguro que el autor que tú citas, no fuera protestante, habría citado a Tobías, porque es más claro que el agua esto. O sea, depende, ¿no? Porque hay que también tomar en cuenta algo. Históricamente, o sea, en la actualidad la Iglesia Evangélica en su conjunto no reconoce los libros deuterocanónicos como inspirados, pero hasta hace nomás algunos siglos sí fueron libros que eran utilizados dentro del contexto eclesial, o sea, se leían incluso en la iglesia. Por ejemplo, personajes como Jonathan Edwards o John Wesley leían esos libros y los citaban de hecho dentro de la iglesia por ser considerados como libros de edificación, dado que te puede aportar en este caso un contexto histórico, un contexto acerca del periodo intertestamentario que se suele hablar, ¿no? Entonces, o sea, no es que hayan sido libros que no tengan ningún tipo de valor o ningún tipo de autoridad. De hecho, históricamente sabemos que hay otras iglesias, no solamente la católica, que también considera esos libros, ¿no? Así como, por ejemplo, la iglesia etíope es la única, creo yo, que hasta donde tengo entendido,
acepta el libro de Enoch, que de hecho es otro libro que también dice cosas bien alucinantes, ¿no? Pero volviendo un poquito al tema, es probable que sí, ¿no? Probablemente si hubiera sido católico se hubiera fundamentado también en ese verso, que de hecho cuando se cita a San Basilio, que es el que ha citado o sea, como parte del catecismo, San Basilio no es simplemente un santo más, sino es considerado un padre de la iglesia, ¿no? Claro, o sea, yo quiero decir que también hay cristianos que realmente no tienen ni idea de qué libros deuterocanónicos hay, o sea, libros que no pertenecen al canon cristiano evangélico, y no se han esforzado ni siquiera en averiguar qué hay, o sea, qué dicen. En todas las misas católicas citan, o al menos en las bodas cristianas que yo cuando grabo voy, citan el libro de Tobías, por cuando se une en matrimonio con su mujer, porque hacen el pacto matrimonial ahí. Tú normalmente vas a escuchar otros versículos en la boda protestante, ¿no? Acerca del amor, bla, bla, bla. Pero en Tobías es mucho más claro, por eso lo citan. Y ahora mismo también, o sea, si tú ves incluso en el capítulo 12 que mencionaba de Tobías, en el versículo 15, cuando luego de toda esa proeza y ese paso, habla Rafael le dice: mi verdadero nombre es Rafael, dice el versículo 15. Soy uno de los 7 ángeles que sirven al Dios Todopoderoso y siempre están en su presencia. Al oír esto, Tobías y Tobit comenzaron a temblar y se inclinaron hasta el suelo con la frente, pero el ángel les dijo: tranquilos, no tengan miedo, al contrario, alaben a Dios en todo momento, pues yo no vine por mi cuenta, fue Dios quien me envió. Por eso alábenlo siempre y canten himnos en su honor. Aunque ustedes me han visto comer y beber, en realidad no lo hacía, solo fingía hacerlo porque soy un ángel. Alaben a Dios de la tierra y denle gracias, y ahorita yo regreso donde está Dios, pero ustedes pongan por escrito lo que les ha pasado. O sea, estamos hablando de un encuentro con un ángel que soporta la teología angeleológica de la Iglesia Católica y que tranquilamente nos puede caer directo porque somos cristianos igual y podemos tomar esa versión, pero como que a veces un evangélico tiene como miedo de hablar de estos libros como si fueran heréticos. No son heréticos. Claro, o sea, de hecho puede aportar bastantes datos interesantes acerca de el contexto judío, ¿no? Para entender, cómo leer cualquier otro libro de historia que te va a ayudar a entender un poco más cómo vivía la gente de ese tiempo, ¿no? Pero lo loco de esto en realidad es de que tenemos otro texto que creo yo que va a dejar las cosas incluso más claro, que viene a ser el de Mateo capítulo 18, verso 10, que dice lo siguiente: mira que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. O sea, y si han prestado atención, la parte en la que dice sus ángeles, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre, haciendo referencia a los ángeles de aquellos pequeños. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús ahí? ¿O qué parece decir en todo caso, si no queremos hablar tal vez en términos completamente contundentes, ¿no? O sea, parece dar a entender de que hay ángeles que están asignados por lo menos a esos pequeños, ¿no? A esos niños. O si de repente se refiere a gente que es nueva en la fe, si entendemos también por pequeños alguien que es nuevo, ¿no? Que recién está comenzando en los caminos de Dios. Lo cierto es de que sí está dando a entender como que sí hay ángeles que están asignados o como que si fueran de la propiedad, por así decirlo, de esas personas. Porque si no, ¿por qué diría sus ángeles? Claro, entonces, si quisiéramos concluir en una respuesta específica para ti, tendría que ser: la Biblia da indicios claros de que hay ángeles que sirven específicamente a humanos o que, en todo caso, viven en comunión con los humanos con funciones puntuales. Incluso en el Catecismo Católico ya ni siquiera se especula, de frente se dice: a cada ser humano le corresponde un ángel que le sirve. Ahora, en este libro que Axel está mostrando, que es un hombre cristiano protestante, por cierto, que es un hombre de Dios, se ve, no se ve un farsante, él también propone esto y está sustentándolo con Hechos y con Mateo. ¿Cuál era el verso de Mateo? El de Mateo es capítulo 18, versículo 10. Ahora. Y el de Hechos era capítulo 12, sí, verso 15. En que liberan a Pedro. O sea, es todo el contexto de ese capítulo, pero el más neurálgico es el verso 15. Quiero citar a otro autor que va a llevar el tema más random todavía, ¿ya? De hecho, no es un autor cualquiera. Probablemente para los que tengan ese andados a la lectura profunda de la teología y los comentarios,
no les va a ser ajeno este nombre, que es F. Bruce, que es un experto en temas bíblicos, ¿no? Y ha escrito un montón de libros y comentarios. Que, de hecho, en su comentario al libro de los Hechos, menciona que esta creencia era tan común que ni siquiera el autor, en este caso Lucas, se molesta en explicarla. O sea, no dice, porque algunas veces vemos que cuando hay algo raro, luego como que abre paréntesis y dice, y porque esto era así en aquellos tiempos, ¿no? Pero, especifica, claro. Pero cuando los discípulos dicen, no, seguramente has visto al ángel de Pedro, o sea, no se molesta en explicar, porque todos los judíos creían que a una persona podía tener un ángel. Ahora, no se molesta en explicarla y continúo con la cita, ¿no? Lo que indica que para la audiencia original era un hecho aceptado que los ángeles podían ser dobles de los hombres. Ahora, o sea, no solamente hablamos de un ángel de la guarda, un ángel que te está cuidando, sino que un ángel que es como tu doble. O sea, un igual que yo, que es una versión ángel. ¿A eso te refieres? Exactamente. Por lo cual entramos aquí a la segunda pregunta. ¿Qué pasa en el mundo espiritual mientras duermes? Ahora, pero vamos a dar contexto, ¿no? Porque ¿por qué tendría que pasar algo en el mundo espiritual mientras duermes? Volviendo a la idea de que si existe un ángel de la guarda, si existe un movimiento espiritual alrededor del hombre, no tendrían razón ellos de dormir mientras nosotros dormimos también. O sea, no están supeditados. Siguen obrando, siguen estando en actividad, ¿no? Como que tú estás en tu casa durmiendo, pero todo el mundo sigue en movimiento. A eso va la pregunta. ¿Qué pasa entonces en el mundo espiritual? ¿Qué hacen los ángeles, los demonios? ¿Qué pasa con estas huestes mientras dormimos? A ver. Lo que pude ver, ¿no?, en el libro de Blake Healy es que él básicamente te va a hablar de el don de vidente en el espíritu. O sea, él, según cuenta su testimonio, es una persona que logra ver o comenzó a ver cosas a nivel espiritual, según lo que él cuenta, a partir de los 2 años aproximadamente. Y en este caso, eso le ha permitido ver un montón de cosas, pero principalmente ángeles y demonios también, dicho sea de paso. También ve otras cosas que ya no las voy a tampoco entrar porque no es un poco el tema, pero si están interesados les recomiendo que puedan leer el libro, que de hecho lo tengo por acá, ¿no? Para que no piensen que los estoy, ¿cómo se llama?, floreando y que solamente hablamos por hablar, ¿no? Aquí está el libro de Blake Healy. Vamos a su foto por si quieren ver cómo se ve. Quiero para ver la portada. Ahí está, el velo. Sí, el velo de... Que se refiere al velo de cuando uno tiene, eso en filosofía se llama aletheia, cuando se le quita el velo a alguien para ver la realidad. Exactamente, ¿no? Exactamente, cuando se le quita el velo para poder ver lo que hay, ¿no? Porque entonces él dice que básicamente él comenzó a ver cosas desde que tenía 2 años, luego aprendió en el tiempo, según lo que él comenta, a controlar su don, a decidir cuándo ver y cuándo no ver, ¿no? O sea, como que cierta disposición, como cuando una persona que ya tiene cierta experiencia con el don de lengua, sobre todo, que hay un momento en el que para los que ya tienen experiencia en ese don, uno puede como que se predispone a hablar, ¿no? Cuando estás entrando en la adoración o estás en oración, y como que es un momento en el que el Espíritu Santo comienza, en este caso, a orar en ti y te permite fluir el don. Como que vale la pena explicar también o preguntarnos, ¿y desde qué base bíblica podríamos decir que hay un movimiento durante la noche que atañe a nuestro espíritu, ¿no? Vale la pena mencionar, y yo quiero tocar por eso el capítulo 16, versículo 7 de los Salmos, donde dice, por ejemplo, alabaré al Señor que me aconseja, incluso de noche, cuando en mi corazón me instruye. Entonces uno dice, ¿cómo es que hace esto? ¿Cómo Dios trabaja en tu subconsciente mientras duermes? ¿Será que es posible? ¿Qué plantea el libro en este caso, Axel? Plantea como una hipótesis, no cita un verso bíblico, en todo caso es algo que tendríamos que introspectar más, ¿no? O sea, meternos más en eso, pero básicamente, haciendo la conexión nuevamente con el verso de Hechos 12:15, si prestamos bastante atención a lo siguiente,
los discípulos, cuando la chica les comenta que es Pedro el que está en la puerta, van a decirle, ¿no? O sea, seguramente no es Pedro, seguramente es su ángel. O sea, ¿por qué confundirían a Pedro con su ángel? O sea, es como que si estuvieran diciendo que el ángel de Pedro se ve como Pedro, como que si fuera una especie de doppelganger o doble. Y por ejemplo, ¿no? Yo veo a una persona en la calle y a veces me parece que tengo esa facilidad para encontrar parecidos, ¿no? Andrés puede dar fe de eso. Y yo, por ejemplo, si veo a una persona en la calle y a veces mando una foto y le digo a Andrés, mira, acá está tal persona, ¿no? Pero obviamente para decir que ahí está tal persona, para hacer esa conexión, esa persona tiene que tener un parecido. Pero ¿qué tiene que ver eso con que se mueve el mundo espiritual mientras dormimos? O sea, claro, ahí ahorita vamos a entrar a esa parte. Lo que pasa es de que él dice lo siguiente, ¿no? Es como que hace la conexión del punto de vista. Si es que un ángel se ve como nosotros, entonces es como que si fuera una especie de manifestación, ¿cómo se llama? Espiritual. Porque lo que él comenta es de que en realidad los ángeles no es que tengan necesariamente una forma antropomórfica como nosotros, más allá de que muchas veces se van a manifestar así, pero también vemos que en la Biblia hay otro tipo de manifestaciones angelicales que de hecho más que ser agradables para la persona que los está viendo, terminan siendo aterradoras, y por eso lo primero que les tiene que decir es no temas, ¿no? Muchas veces. Entonces él comenta de que muchas de las visiones, o en realidad todas las visiones que él tiene, no son como que una cuestión literal de algo que está sucediendo, sino simplemente son como que representaciones que Dios le permite ver, pero que necesitan una interpretación de lo que él está viendo. Por ejemplo, es como un primer filtro en realidad, es un primer filtro, no es la realidad misma, entonces. Algo así, ¿no? Él comenta que, por ejemplo, ¿no? Una vez estaba viendo a una chica, que de hecho con eso arranca el libro, ¿no? Estaba viendo, o sea, él estaba en un restaurante y vio a una chica que estaba trabajando en su laptop y de pronto vio un ser que se le subía al hombro y le susurraba cosas, en este caso al oído, y mientras hacía eso, la chica como que se veía perturbada por lo que, ¿cómo se llama? Estaba viendo al mismo tiempo en la computadora, ¿no? Como que se sentía así demasiado ansiosa, demasiado perturbada, y como que en un momento la chica como que se sacude la cabeza y dice algo así como que no, y como que se sacude el pensamiento y al mismo tiempo hace como que el ser que se le había subido al hombro como que se caiga y luego se vaya y como que recobra nuevamente su paz, ¿no? Entonces es como que yo lo interpreto como que era un espíritu como que de rechazo, por así decirlo, ¿no? Como que de algo que le hacía sentir a esta chica como que no era lo suficientemente valiosa o adecuada para poder conseguir algo o hacer algo bien, ¿no? Pero ¿qué pasa mientras dormimos? ¿Qué tiene que ver ese monstruo con lo que pasa cuando dormimos? No entiendo. Entonces, dicho todo esto, lo que Lee Healy comenta es de que los ángeles, al ser naturalmente del mundo espiritual, ellos pueden ver cómo se mueve todo a nivel espiritual y que en nuestro espíritu, en realidad, es quien nosotros somos y que nuestro ser físico simplemente es la manifestación de lo que nosotros somos a nivel espiritual. Y a diferencia, tal vez, de nuestro cuerpo físico, o sea, nosotros sí, por una cuestión netamente biológica, necesitamos descansar, pero nuestro espíritu no. Entonces él plantea, Blake Healy, como una hipótesis, como que, ¿y qué tal si de repente nuestro yo espiritual sigue buscando a Dios mientras nosotros estamos dormidos? Mientras que nuestro cerebro aparentemente descansa, nuestro espíritu sigue activo y sigue moviéndose en el mundo espiritual. Ahora, dale, sí, ¿qué tienes que decir antes de que todo el mundo me diga hereje, ¿no? Sí, antes que te apedreen. O sea, claro, tiene sentido un poco en el hecho de que nosotros, cuando tú me hablas de mi espíritu, tu espíritu, yo no estoy pensando qué forma tiene tu espíritu. Simplemente pienso que como una cosa abstracta, un airecito, ¿no? El aire de la Rosa de Guadalupe. O sea, no estoy pensando que mi alma o mi espíritu tienen una forma.
tiene sentido si quisiéramos decir que nuestro espíritu tiene la misma forma que nosotros, o nuestra alma, pero si se ha usado la palabra ángel, el ángel no es ni el espíritu ni el alma. El ángel viene a ser otro ente que se parecería a nosotros, pero que está atribuido a nuestro servicio. Entonces, explícame un poco mejor eso, por favor. Claro, por ejemplo, para que me vaya a pedrear. De hecho, lo que dije hace un momento acerca de la visión que tienen los seres espirituales no es simplemente una idea mía, sino eso lo encontramos en el libro de C.S. Lewis, que si bien es una novela, o sea, para nadie es un secreto de que las novelas que escribía C.S. Lewis reflejaban mucho de la teología que él sostenía, ¿no? Entonces él dice que en las cartas del diablo a su sobrino, Lewis juega con la idea de que los seres espirituales ven la realidad de una forma que nosotros no comprendemos, sugiriendo que nuestra apariencia espiritual es lo que ellos ven, no nuestra carne, ¿no? Entonces, luego, o sea, Blake Healy dice, ¿no? Quizás nuestro espíritu busca a Dios cuando nosotros dormimos, como si tuviéramos un yo espiritual que se mantiene activo. Ahora, él no cita exactamente estos versos, pero yo intentando encontrarle un peso bíblico, o si es que encontramos tal vez alguna evidencia bíblica de lo que Healy está diciendo, pude encontrar hasta 3 versículos bíblicos que me parecen sumamente interesantes acerca de la idea de que quizá tenemos todavía autoridad o algo pasa a nivel espiritual mientras nosotros estamos dormidos. El primero de ellos es Job, capítulo 33, versos del 14 al 16. Que dice lo siguiente, ¿no? Porque de una o de dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. En sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela él al oído de los hombres y les enseña su consejo. Entonces, ¿será que los sueños son revelaciones del mundo espiritual? O sea, esa es una pregunta, eso ya no es el texto, ¿no? Esa es una pregunta que yo planteo. ¿Será que cuando estamos soñando en realidad estamos viendo cosas que suceden en el mundo espiritual? Esa es una pregunta que deberíamos responder. Algunos piensan de que incluso nuestro espíritu está viajando en distintos lugares, ¿no? Está cumpliendo otras misiones. Hay un verso también en Job 35:10 que dice: nadie dice dónde está Dios mi hacedor, quien da canciones en la noche. Y es como, sí hay alusiones en la Biblia, como que Dios trabaja a pesar de que nosotros estamos inconscientes. Sí, me llama la atención lo que estás mencionando. Sí, de hecho, eso me hace acordar también, esto no lo puedo confirmar, en todo caso habría que confirmar este dato, pero me parece en un momento haber escuchado que esta canción, ¿no? Una de las canciones, si más no me equivoco, Let It Be, de los Beatles, a Paul McCartney le vino en un sueño, ¿no? Como que él soñó la melodía antes o sea, como que en su mente está creando mientras él todavía está durmiendo, ¿no? Luego, Cantares, capítulo 5, versículo 2 dice, ¿no? Yo dormía, pero mi corazón velaba. Entonces, es lo caso, ¿no? Porque cuando nosotros en esta época, ¿no? Siglo XXI, cuando hablamos de corazón, vamos a entender de ser una cuestión tal vez más sentimental, algo más dado a las emociones, ¿no? Algo por ahí. Pero en la mentalidad judía, corazón no es exactamente lo mismo que nosotros entendemos ahorita por corazón, ¿no? De hecho, en la mente judía de aquella época, en la poesía hebrea, el corazón es el centro del espíritu y de la voluntad. Es decir, ¿no? Aquí hay un reconocimiento de una dualidad, ¿no? El cuerpo descansa, pero la esencia, el espíritu permanece alerta. O sea, yo dormía, pero mi corazón velaba. Y si en la poesía hebrea el corazón es el centro, ¿no? En este caso, del espíritu de la voluntad. O sea, es como que, al menos, claro, que estemos hablando, y de hecho eso es algo que sí sostenemos todos, ¿no? Que somos espíritu, alma y cuerpo. Es como que el espíritu todavía, en todo caso, está activo, porque nuestro corazón está activo, mientras que nuestro yo, o sea, nuestro ser físico, está durmiendo, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Hay un tema interesante en esto, el hecho de tener que dormir. Hace unas semanas yo estaba meditando en esto, pero no en este tema específicamente, sobre lo espiritual. Solo me preguntaba, después de haber dormido 8 buenas horas, oye, ¿cuánto tiempo estoy durmiendo? ¿Qué bestias? Realmente estamos echados en una cama, inconscientes, 8 horas.
si eso lo haces en la jungla, ya no amaneces, ya no despiertas. O sea, o despiertas con una infección y te mueres. O sea, realmente el ser humano necesita, y todas las especies en general, necesitan un tiempo de sueño que nosotros atribuimos que es puramente al cuerpo, ¿no? Como una necesidad de recargarse. Pero más allá del cuerpo, no sería descabellado pensar que tal vez sí tiene que ver con lo espiritual. Sí tiene que ver con el desarrollo del ser en la espiritualidad. Estamos hablando de la tercera parte de nuestro día, inconscientes. Sí, de hecho, en un cálculo se dice que, o bueno, se sabe, según o sea, la cantidad de horas que dormimos, una persona que ya ha vivido 70 años ha pasado aproximadamente 27 años de su vida durmiendo. Uf, o sea, yo no creo que sea en vano. O sea, si me pongo a pensar en eso, porque estuve meditando en el hecho de que, ¿cómo puede ser posible que duerma tanto tiempo? O sea, mi cuerpo necesita recuperarse en ese sentido, mi mente, mi cerebro, pero hay algo más que debe estar trabajándose en lo espiritual. Y me extraña que en la Biblia siempre se mencione acerca de cómo Dios trabaja, habla, revela a través de sueños, de cánticos, de secretos. Entonces yo digo, algo debe haber cocinándose en el medio. Ahora, de manera personal te digo, en varias ocasiones Raiza me ha contado que en la noche, Raiza es mi esposa, en la noche yo le he despertado porque yo soy medio sonámbulo. Entonces a veces estoy hablando, muevo mis manos, estoy durmiendo y levanto mis manos así, hago cosas raras. Pero también algunas veces me ha dicho que me levanto hablando en lenguas, por ejemplo. Puede ser que alguien que está viendo el video no cree que uno hable en lenguas ahora. Bueno, yo no tengo la culpa, ¿qué puedo hacer? Hablo en lenguas en la noche. Y me ha pasado. Entonces, y ella ha escuchado que son las lenguas que yo hablo pues en el día cuando estoy orando, o que otros han hablado y que ella sabe cómo son, o sea, no es algo que tú estás como inventando raro. Entonces, yo digo, ¿qué está pasando que uno viene con eso? Además, que a mí Dios me suele hablar en sueños. No sé, me suele poner ahí a veces algunos sueños y que yo puedo discernir cuando es algo que me he inventado yo o cuando es algo que tiene un mensaje y que requiere, como tú dices, una interpretación. Entonces, no me parece descabellado pensar que es posible que en el mundo espiritual haya un movimiento especial a través del sueño, por lo que deberíamos ser muy conscientes de en qué contexto nos estamos yendo a dormir, con qué pensamientos nos estamos acostando, con qué música, con qué reels. ¿Te quedas viendo reels hasta dormirte? ¿Te quedas con el celular, con el televisor prendido hasta dormirte? ¿Con qué pensamientos estás yendo a la cama? Eso es importante, ¿eh? Sí, de hecho que sí, es muy importante porque al final de cuentas Dios muchas veces va a tomar aquello que nosotros tenemos dentro de nuestro contexto para poder hablarnos. Y de hecho de eso un poco creo que toca el último verso acerca de este punto, ¿no? Que es el Salmo 16, verso 17, que dice, ¿no? Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Entonces, otra vez, ¿no? Estamos viendo de que aquello que pasa mientras todavía estamos durmiendo, ¿no? Y de hecho, yo he tenido el privilegio, ¿no? La gracia de tener también algunos sueños alucinantes. He tenido también la oportunidad de ver a Andrés agarrando su cámara mientras duerme también. Y son cosas que, o sea, para la persona que quizá todavía no ha tenido oportunidad de experimentar esto, es como si estas patas están floreando, ¿no? Es mentira. O sea, lo dicen simplemente para ganar vistas y cosas por el estilo. Pero, o sea, ¿cómo sabemos también que es verdad? Porque hay personas que afirman exactamente lo mismo, ¿no? O sea, que les está pasando exactamente lo mismo, son bastantes. Y de hecho la Biblia vemos cómo habla de eso. Entonces ves que hay algo que va más allá del simple, o de la simple alucinación de una persona en este caso, ¿no? Entonces, vamos, ¿te parece si entramos entonces a la pregunta número 3? Vamos a la tercera pregunta para cerrar el video de esta noche. La tercera pregunta es, por ende, habiendo escuchado y visto lo que hemos visto, ¿podemos ver lo que pasa en el mundo espiritual? ¿Tenemos alguna puerta de acceso válida o inválida para poder ingresar, para quitar ese velo que de alguna forma o por alguna razón Dios ha dejado en nuestra percepción humana cerrado? ¿Hay acceso? ¿Tú qué opinas? ¿Qué dice el libro sobre todo, Axel, que es sobre el que estamos basando este episodio? Claro, es loco lo del libro, y de hecho yo cuando recién lo leí, dije, pucha, pero es como que ya, ¿de dónde saca él eso, no? ¿De dónde él
argumenta eso, de dónde él piensa eso, porque Blake Healy plantea la idea de que existe esta capacidad de ver lo que sucede a nivel espiritual, como ya dije, como un don que él llama el don de vidente en el espíritu, que es, por así decirlo, como el don de alguien que tiene profecía, que alguien que habla lenguas, que hace milagros, y los dones que son más conocidos porque son mencionados de manera literal en la Biblia, ¿no? Ahora, lo que pasa es que la palabra vidente es un poco truculenta porque suena a alguien trucho o suena a esos brujos que no son de Dios. Entonces, decirte, oye, es un vidente en el espíritu es como, ya, pues me estás floreando, estás como estos chamanes que dice, te regreso con tu pareja, uniones de pareja y el chamán tal, y cuando tú vas y te reza a un santo, o sea, tú dices, ¿este pata es de Dios o del diablo? Obvio que es del diablo. Entonces, cuando tú me dices vidente, yo digo, este pata es un truchazo. Pero vale decir que la evidencia o el ver cosas en el espíritu es algo que la Biblia sí se ha manifestado. Claro, y de hecho justamente ese es el punto que yo pude encontrar para darle un sustento justamente, porque de hecho una de las deudas tal vez que tiene el libro, ¿no? Del velo, es que tiene, o sea, poco sustento bíblico, si tenemos que ser honestos con eso, y eso obviamente hasta cierto punto es preocupante. Solamente tiene un pequeño apartado en la parte final en la que él de alguna manera, ¿no? Comienza a citar versos bíblicos que le dan sustento a muchas de las cosas que él va desarrollando a lo largo del libro, que de hecho es un libro corto, no llega ni a las 200 páginas, ¿no? 180 páginas tiene. Claro, pero suena que ya te digo mis ideas y al final te digo, Es te de la lectura justifico con fácil, algún ¿no? versículo. Pero Claro, entonces él lo que él comenta, respondiendo a la pregunta, es de que como es eso precisamente un don, entonces es algo que se puede impartir, que se puede dar, por así decirlo, ¿no? Como cuando Pablo dice, ¿no? Y pronto quiero ir hacia ustedes para impartiros o comunicarles algún don espiritual, ¿no? Administrarles algún don espiritual. Entonces él incluso comenta acerca de una metodología o algunos pasos que hay que seguir para poder lograr eso, en realidad, ¿no? Ahora, es interesante porque lo que él dice básicamente es como que como cuando alguien va a orar por ti para que recibas el Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué te dicen? Te hablan, ¿no? Te dan el sustento bíblico acerca de qué es el bautismo con el Espíritu Santo y luego que tengas fe en lo que le estás pidiendo a Dios, en lo que deseas en ese momento, ¿no? El recibir ese bautismo en el Espíritu Santo que luego se manifiesta en algún don espiritual. Muchas veces es el don de lenguas, pero incluso otras veces, como está en el libro de Pentecostés, se manifiesta con profecía y otro tipo de dones. Ahora, O para quienes no creen en que hay un bautismo del Espíritu Santo en sí, sino que uno ya recibe el Espíritu Santo automáticamente apenas es salvo, y más bien estamos hablando de una llenura del Espíritu Santo, a eso se refiere Axel también, ¿no? O sea, te la refieres al primera hecho de experiencia que de llenura, claro. la primera experiencia de llenura del Espíritu, o sea, con la manifestación, porque a veces uno en el proceso de salvación, uno tiene un arrepentimiento, pero no tiene una manifestación espiritual de dones, digamos, ¿no? Que en algunas iglesias no se ve, pero en otras sí. Entonces, hablamos de eso. Ahora, pero hay un tema. ¿Hay acceso? Yo diría que sí hay acceso, porque hemos visto, he conocido personas que han sido chamanes, que han sido brujos, que tienen un acceso a lo espiritual, pero que no es un acceso legal. O sea, que están andando como que a tientas y tienen que conseguirse como tótems o como protecciones para no ser atacados y para poder atacar incluso a otros. Hay un tema bien raro en cuanto a lo espiritual que pienso que es como un vacío legal peligroso. O sea, honestamente, que Dios no permite, o sea, Dios no avala esos ingresos de los seres humanos a lo espiritual, pero que ellos se aventuran a hacerlo a su riesgo, ¿no? A riesgo de muerte incluso. ¿Qué opinas tú? O sea, ¿Qué dice el libro? a mí me parece extraño esa parte. No podría entenderlo. De hecho, el libro ahí sí dice algo que a mí particularmente sí ya me saca completamente de mi zona de confort. Porque en un momento dado, Blake Healy va a afirmar de que los dones, incluso de adivinación que tienen, ¿cómo se llama?
o sea, esas brujas que hacen ese tipo de cosas, que lo utilizan ¿no? como un don de adivinación y ese tipo de cosas. O sea, supuestamente, o sea, yo no estoy diciendo que eso es así, para que quede claro, o sea, no es que yo creo esto, sino que él dice que todo don o toda manifestación espiritual que tiene una persona es como que viene de parte de Dios. Y obviamente eso va a contrastar con mucho de lo que nosotros creemos, que ese tipo de cosas, de hecho la Biblia dice claramente, ¿no? Y ahí sí, más bien lo que, en lugar de encontrar un sustento para lo que Virginia dice, encuentra más bien algo que va completamente en contra, ¿no? Porque de hecho, citando nuevamente el libro de los Hechos, recordamos aquella ocasión en la que Pablo está caminando por una ciudad y se aparece una chica, una joven, que comienza a decir cosas sobre ellos, ¿no? Y Pablo se da cuenta que la chica tenía espíritu de adivinación. Entonces agarra y reprende el espíritu que estaba en ella, y una vez que reprende el espíritu, la chica pierde el don. Y de hecho su dueño, como que su manager, se molesta con Pablo porque le generaba harto dinero mediante ese tipo de artes oscuras, ¿no? Entonces, o sea, como que ahí me parece que como que la pifia un poco, ¿no? Pero básicamente lo que él va a decir es de que se puede impartir como un don, que es como que en un momento dado como que te predispones y le preguntas a Dios, cierras los ojos y le pides que te muestre, ¿no? Hacia dónde ver, si aquí hay algo en ese momento, en esa habitación, en ese lugar, que puedas ver a nivel espiritual. Cerrar los ojos, o sea, como cuando le pides que te llene del espíritu, como estás orando, solamente que en ese momento la oración es básicamente para que abra tus ojos espirituales y puedas ver lo que Él quiera mostrarte en este caso. Claro, creo que esa es la clave, porque nosotros tenemos como cristianos una relación con el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. Entonces Él viene a ser como la persona encargada de dosificar en nosotros la revelación de Cristo para hacernos como Él, llevarnos a la estatura de Cristo, pero también dosificar, digo yo, cualquier ingreso a ese mundo espiritual o cualquier visión, ¿no? Él es el encargado de quitar el velo para decirme, mira ya, te voy a revelar esto, te voy a mostrar tal cosa, ¿no? Y después volver a cerrar el velo. No es que yo me meto al batacazo ahí por las cortinas y hago lo que quiero, porque también creo que es posible humanamente hacerlo, pero a través de otras fuerzas u otros entes, porque ahí está el tema. Estamos hablando de una dimensión que nosotros no controlamos. Entonces ahí está lo peligroso. Ahora, claro, no, ahora eso tampoco... hay un, de hecho, para darle un contexto bíblico, hay un verso que sí te da a entender de que es un don que de cierta manera se puede impartir y que es algo que se manifiesta, porque de hecho el ver cosas a nivel espiritual sí es una manifestación bíblica que la vemos constantemente, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. En el Nuevo Testamento vemos, por ejemplo, cuando Pedro, está en un momento hablando con Dios y de pronto se le ve una visión y bajan, ¿cómo se llama?, una cesta del cielo con animales y luego... Una sábana con animales, sí, no, le dice, Mati come. Pero era una cuestión, ¿cómo se llama?, que él estaba viendo de pronto, ¿no? O si no, era una alegoría. Cuando tiene la capacidad también de ver a los ángeles, o sea, no todo el tiempo estamos viendo ángeles, y él tampoco todo el tiempo estaba viendo ángeles, al menos hasta donde sabemos, ¿no? Y el verso que quiero citar también es el de, ¿cómo se llama?, el de cuando están Eliseo, el profeta Eliseo y su siervo, están en su montura, y de pronto se ven rodeados por un ejército y el siervo de Eliseo como que se llena de temor y Eliseo ora a Dios para que Dios abra los ojos de su siervo y le permita ver lo que está pasando realmente a nivel espiritual. Y Dios abre los ojos del siervo y ve, en este caso, la legión de ángeles que estaba alrededor del ejército que los estaba rodeando a ellos. Entonces le dice, no son más los que están con nosotros que los que están con ellos, ¿no? Entonces sí hay una respuesta clara en la Biblia sobre si podemos o no ver el mundo espiritual, y es que sí lo podemos ver, y si es que podemos orar o no para que los ojos de una persona sean abiertos, porque de hecho Eliseo lo hace con su siervo en ese momento. Claro, yo creo que es posible, no solo por un tema bíblico, sino porque lo he experimentado, pero también tengo temor, o sea, estoy seguro de que es algo que yo no puedo administrar, que necesito de la dirección del Espíritu Santo, de Dios mismo, para poder
dosificar. Yo creo que por alguna razón Él no nos permite a todos tener ese velo corrido y tener la capacidad de ver el mundo espiritual. Estaríamos traumados con todo lo que vemos alrededor, con las palabras que salen de nuestra boca, con los pensamientos que vienen, con los dardos, con los demonios, con los ángeles, con tantas huestes, cosas raras. Ya ahora mismo nomás con este mundo estamos así. Entonces, pienso que es posible. Ahora, sí hay que tener cuidado, ¿no? Yo creo también en lo que tú mencionas, Axel, del argumento de este pata en el libro, de este hermano, que decir que el don está atribuido por Dios, creo que más podría ser de esta manera. Dios me ha dado este cuerpo. Dios me ha dado esta posibilidad, esta capacidad mental. Si yo uso mi capacidad mental para robar, no es algo que Dios me lo ha dado para eso. Yo estoy utilizando con otro diseño, con otra forma. No es su diseño original. Es como el diseño que me han dado originalmente para mi cuerpo. Tiene una función de sobrevivir. Pero yo puedo usar mi cuerpo para pegarle a alguien, para ahorcar a alguien, para matar a alguien. Entonces él estaría tal vez diciendo en esa forma que todos tenemos acceso al mundo espiritual y a la información en el mundo espiritual, a lo que llamamos videncia, ¿no? A la información, pero tal vez no dosificada por la persona correcta. Entonces, si te da el acceso al ver el mundo espiritual un demonio, estaríamos pensando que obviamente no está avalado por Dios, pero que es capaz de hacerlo, sí, puede ver, ¿no? Ahora, otra cosa sería la revelación del futuro, la revelación de la interpretación, la revelación de otras cosas, que ya no solamente es ver lo espiritual, no es ver el presente espiritual. Hay otras capas en el mundo espiritual que nosotros no podemos ver. O sea, hablando de más profundidad. O sea, yo lo que pienso es de que Dios es soberano, ¿no? Y Él puede hacer finalmente lo que quiera. Hay ciertas cosas que van a manifestarse en un momento dado según el propósito que Dios tenga para esa persona. O sea, vemos que no existe tal cosa como un don de la teletransportación, pero vemos cómo claramente Felipe fue transpuesto o teletransportado, ¿no? No lo hace como Goku, obviamente, que hace así y se teletransporta, sino lo hace en dependencia del Espíritu Santo. De hecho, ahí es donde quizá a mí me hace un poco de ruido lo que Blake Healy plantea, porque no es que les he comentado este libro para decirle, man, ya creo en todo lo que Blake Healy dice. De hecho, para mí algunas cosas, como hemos visto, ¿no? Sí hemos podido encontrar un buen sustento bíblico para algunas cosas que él manifiesta. Y recordemos, ¿no? Lo que siempre les vamos a decir, al final de cuentas la Biblia dice, ¿no? Que hacemos bien en ir a la palabra profética más segura, que son las escrituras. O sea, cualquier cosa que cualquier persona diga tiene que ser filtrada por las escrituras. Entonces, lo que hemos podido ver es eso, ¿no? O sea, la Biblia parece dar a entender de que sí hay ángeles guardianes asignados a las personas. También parece dar a entender que ese ángel guardián probablemente tenga nuestra apariencia. Y también parece dar a entender de que nuestro espíritu sigue en actividad aun cuando nosotros estamos dormidos. Bíblicamente hablando, podemos afirmar ese tipo de cosas. Ahora, no encuentro razones para creer que exista tal cosa como un don dividente en el espíritu, porque bíblicamente no está puesto así. Ahora, que Dios puede permitirte ver cosas en el espíritu, eso sí, definitivamente que está así. Ahora, que incluso podemos orar por alguien para que Dios abra los ojos de esa persona y pueda ver el mundo espiritual, también puede suceder, porque vemos literalmente que eso es lo que Eliseo hace con su siervo. Ahora, que sea como un don que luego la persona puede controlar a placer, o sea, placer o por su propia voluntad, eso es lo que no encuentro un sustento bíblico para eso, y mucho menos aún para decir de que toda manifestación sobrenatural que puede tener una persona necesariamente es algo que viene de parte del Espíritu Santo, porque vemos claramente cómo la Biblia te menciona que hay personas que tenían ciertos dones espirituales, pero más bien a partir de un espíritu demoníaco que estaba en esas personas, ¿no? O sea, no por una cuestión netamente del espíritu. Eso es lo que encontramos. O sea, puede ser que Dios sí, efectivamente, te permita conocer cosas acerca del futuro, o te permita conocer cosas que no podrías conocer por medios naturales. Como ahora último, por ejemplo,
y no me importa si creen que estoy loco, pero lo voy a contar porque finalmente si me creen en esto, gloria a Dios. Nomás. Y si no me creen, bueno, no importa porque al final de cuentas yo sé que es verdad y se lo comenté antes, ¿no? A veces tenemos un grupo con el que jugamos fútbol los domingos, ¿no? En la mañana. Y yo me acuerdo que ese día cuando me levanté, soñé que ya estaba en la cancha jugando y que había una persona alta, delgada, cuerpo atlético, de cabello corto y con canas, que se... Bueno, casi todo, no casi, menos el tamaño por ahí. No es alto. Pero esta persona tenía riñas con otro miembro del equipo y luego como que comenzaba a hablar mucho, ¿no? Se sentaba como que al borde de la cancha y comenzaba a hablar mucho y a mí me comenzó a fastidiar, es como que yo lo increpaba, ¿no? Para, ¿cómo se llama? Para, como para que se callara, como que diciendo, ya, pues, o sea, tanto que ya vamos a pelearnos tú y yo, ¿no? Y como, bueno, Andrés me conoce que a veces cuando juego partido puedo hacer un poquito picón y ese tipo de cosas, pero, ¿cómo se llama? Justamente como tuve ese sueño, me desperté como que preocupado, ¿no? Porque nunca es mi intención ir a jugar para pelear, o sea, mi intención simplemente es ir a jugar y tener un momento divertido, ¿no? Entonces, mientras caminaba, ¿no? Hacia el complejo deportivo, pensaba, bueno, señor, de repente por algo me has hecho soñar esto. Simplemente voy a ir entonces con la actitud de maña, de no tener ninguna riña ni piconearme, sino a jugar y ya si gano bien, si cerramos también normal, pues, ¿no? Entonces cuando estábamos jugando, la verdad es que no le presté tanta atención ya al sueño como tal, sino simplemente entender una buena actitud, ¿no? Para jugar. Pero de pronto comenzó a haber un conato de bronca entre un miembro de mi equipo y un miembro del otro equipo. Y incluso se trenzaron un poco, como que se empujaron ahí, ya estaban a punto de irse a las manos. Y de pronto cuando lo veo, me parece que fue Dios que me trae a la mente nuevamente el sueño. Me di cuenta que efectivamente, ¿no? Era una persona alta, ¿sí? De complexión atlética y con canas. Y que de hecho, no solamente previo a eso, sino incluso después de que terminamos, mientras que todavía seguíamos jugando, como que se la pasó hablando, ¿no? Y yo como que me tensé un poco porque no me gusta cuando la gente está como que con esa actitud de, sí, de hecho antes de ser cristiano como que tenía fama de ser un poco peleonero, ¿no? Pero recordé el sueño. Entonces, cuando recuerdo el sueño, que justamente había sido como que media hora antes porque me acababa de despertar, claro, que Dios me había permitido tener ese sueño para advertirme algo que podía pasar y cuál era la actitud correcta que yo debía tener, porque en otro tiempo yo simplemente me hubiera puesto fosforito también y me hubiera agarrado a golpes con esa persona por su mala actitud, ¿no? Entonces, obviamente eso no está bien. Y Dios, que sabe que no está bien, entonces me muestra, ¿no? O sea, va a pasar esto, pero tu actitud debe ser de mansedumbre, ¿no? La actitud correcta. Hay veces que Dios nos permite ver lo espiritual, yo creo que sí, pero nuestra búsqueda no debe ser ver lo espiritual, nuestra búsqueda debe ser conocerlo a Él. Nuestra búsqueda siempre debe ser tener una relación con Jesús. Así que yo te invito, si tú estás viendo el video y has visto las 3 preguntas, si existen los ángeles de la guarda, si realmente uno tiene alguna actividad espiritual a través de los sueños o mientras duerme, o si uno es capaz de ver a través de ese velo del mundo espiritual con un acceso legal o ilegal. Lo más importante es tener una relación con Jesús. A través de Jesús encontramos salvación y vida eterna. Nosotros estamos perdidos, no tenemos oportunidad frente a Dios cuando nos veamos cara a cara con Él. Solo necesitamos de Jesús para que Él justifique nuestras acciones, porque Él ya murió y ya pagó por nuestros pecados. Y a través de una relación con Él podemos conocer al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, aquella persona que Dios ha designado para poder administrar en nuestra vida los dones, las visiones, la capacidad de no solo vivir en este mundo ya como embajadores suyos, como miembros del reino del cielo, viviendo en la tierra mientras estamos todavía vivos, sino también para poder contribuir a través de la iglesia, de una comunidad de personas, una comunidad imperfecta pero de fe, para seguir perfeccionándonos en este tiempo. Así que te invito que tú seas parte también de esta vida de fe, que tú saques de encima estos sesgos de religiosidad que pueden quedar de tu pasado, de tu tradición familiar, y que empieces una relación con Jesús de verdad. Que sea Él quien te muestre lo espiritual de la manera más correcta y más justa para tu vida.
Exactamente, buenazo lo que dice Andrés. Solamente un último apunte. Siempre igual tener cuidado porque vivimos en tiempos donde la gente está como que con mucho hambre de temas espirituales, de tener una experiencia, sobre todo los jóvenes. Y a raíz de eso han salido muchas corrientes, muchas filosofías, sobre todo que tienen que ver con este tema de la nueva era, las filosofías orientales y otro tipo de prácticas, ¿no? Entonces, o sea, Dios tiene muchas cosas para las personas, ¿no? O sea, la Biblia dice claramente, ¿no? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparado para los que le aman, ¿no? Entonces, siempre vamos a estar en el lugar seguro en la medida que vayamos por lo que Dios quiere ponernos a nosotros, ¿no? Recordemos que sé que puede sonar a veces complicado y de hecho no voy a decir esto como quien entiende bien y hace todo bien en ese aspecto, porque yo soy una de las personas más curiosas que puede existir en el mundo y eso de hecho me ha traído muchos problemas muchas veces por no aguantarme la curiosidad, ¿no? De querer saber ciertas cosas. Pero justamente el enemigo es astuto, ¿no? O sea, desde el jardín del Edén, lo primero que hizo fue ofrecerle un tipo de conocimiento a Adán y Eva que ellos no tenían, pero que Dios, por alguna razón que él en su soberanía entiende, todavía lo tenía como que reservado, ¿no? Hay ciertas cosas que no nos está, o sea, no nos ha sido dado el saber, conocer o entender, o al menos no hacerlo por nuestra cuenta o por otros medios, sino comenzar a caminar ese camino espiritual, pero de la mano de Jesús, que es ¿cómo se llama? Aquel que lo llena todo en todo, ¿no? Así es, esperemos haber respondido estas 3 preguntas. Ya vendremos las siguientes en 2 semanas con nuevos planteamientos. Deja tu comentario, síguenos, comparte el video, vamos a darte más contenido, pero estamos abiertos a sugerencias. Si tienes alguna idea de qué te gustaría hablar, por ahí lo podemos tocar. Así que síguenos como Pasión Urbana Perú, podcast influyente. Nos vemos. Chao. Chao.